La mañana había comenzado como todas las demás para Pedrito Ramírez. Con sus 10 años recién cumplidos y los pies descalzos sobre el pavimento caliente de la Ciudad de México, el niño caminaba por las calles del centro con una caja de chicles bajo el brazo. Su camisa blanca, remendada cuidadosamente en los codos por su abuela, estaba impecable. Aunque no tenía zapatos, aunque su pantalón azul mostraba el desgaste de incontables lavadas, había algo en Pedrito que no podía ser opacado por la pobreza. Sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia que parecía demasiado profunda para su edad, y caminaba con la cabeza en alto, con esa dignidad silenciosa que su padre le había enseñado. Pedrito vivía con su abuela Rosa en un cuartito en la colonia Tepito. Doña Rosa tenía 72 años y trabajaba limpiando casas ajenas para mantener a su nieto. Cada mañana, antes de que el sol apareciera completamente, la anciana salía a tomar el camión que la llevaría a las colonias ricas, donde pasaría el día de rodillas lavando pisos que costaban más que todo lo que ella ganaría en su vida. Y cada mañana, Pedrito se despertaba, se aseaba con el agua fría del tinaco, se peinaba cuidadosamente frente al pequeño espejo roto y salía a vender chicles para ayudar a comprar la comida. No siempre habían sido pobres. Pedrito recordaba vagamente una época cuando tenía 5 o 6 años, en que vivían en un departamento más grande, en que su padre trabajaba en una oficina y su madre cantaba mientras cocinaba. Pero eso había terminado abruptamente. Su padre, el ingeniero Miguel Ángel Ramírez, había perdido todo. Pedrito era demasiado pequeño entonces para entender los detalles, solo recordaba las discusiones nocturnas, las lágrimas de su madre, la expresión destruida en el rostro de su padre. Después vino la enfermedad. El cáncer se llevó a su padre en cuestión de meses, y su madre, incapaz de soportar el dolor, había desaparecido una noche dejando solo una nota que decía que no podía seguir adelante, que lo perdonaran. La abuela Rosa había recogido a Pedrito y desde entonces habían vivido juntos, pobres pero unidos. Lo único que Pedrito conservaba de aquella vida anterior era una fotografía desgastada que guardaba en el bolsillo de su pantalón. En ella aparecían su padre, joven y sonriente, junto a otro hombre de traje. En el reverso, con la letra de su padre decía: Miguel y Ricardo, socios y amigos, 2010. Pedrito no sabía quién era Ricardo, pero guardaba la foto como un tesoro porque era una de las pocas imágenes donde su padre se veía verdaderamente feliz. La otra herencia de su padre era mucho menos tangible, pero infinitamente más valiosa: el conocimiento. Miguel Ángel había sido un ingeniero especializado en sistemas de seguridad, particularmente en cerraduras y cajas fuertes. Durante los últimos meses de su vida, cuando la enfermedad lo había dejado postrado en una cama del hospital público, había pasado horas enseñándole a Pedrito sobre números, patrones y secuencias. El niño no entendía por qué su padre, con la muerte acechando, dedicaba su precioso tiempo a hablarle de matemáticas y combinaciones, pero escuchaba con atención porque amaba a su padre y cada palabra suya era sagrada. Ese día de octubre, Pedrito había vendido solo 4 paquetes de chicles en toda la mañana. El hambre le apretaba el estómago. No había desayunado porque en casa solo quedaba un poco de arroz que su abuela guardaría para la cena. Caminaba por la avenida Madero, esquivando a los turistas y oficinistas que transitaban apurados, cuando escuchó un alboroto frente a uno de los restaurantes más exclusivos de la zona. Un grupo de personas se había congregado en la entrada del restaurante Maximiliano, un establecimiento de 5 estrellas con manteles blancos y vinos que costaban más que el alquiler mensual de 100 familias como la de Pedrito. En el centro del grupo,
Un hombre de aproximadamente 58 años gesticulaba ampliamente. Vestía un traje italiano azul marino que debía costar al menos 60.000 pesos, con una corbata de seda que probablemente valía más que todo el guardarropa de Pedrito y su abuela juntos. Su cabello grisáceo estaba peinado hacia atrás con un gel caro que brillaba bajo el sol de mediodía. En su muñeca izquierda llevaba un Rolex Daytona de oro blanco, y en sus dedos relucían 3 anillos que capturaban la luz con cada movimiento de sus manos. Su nombre era Don Ricardo Villaseñor Orozco, y era uno de los hombres más ricos de México. Pedrito se acercó tímidamente, no por curiosidad, sino porque había aprendido que donde se reunía la gente rica, a veces se vendían más chicles. Lo que escuchó le heló la sangre. «Es absolutamente imposible», decía don Ricardo con una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos fríos. «Tengo un cofre en mi oficina que 3 especialistas internacionales no han podido abrir en 2 semanas. Pagué $50.000 para que vinieran de Suiza y fracasaron. La combinación se perdió cuando compré el cofre en una subasta, y el mecanismo es tan antiguo y complejo que ni siquiera un taladro industrial ha podido penetrarlo». Las personas alrededor escuchaban fascinadas. Don Ricardo adoraba ser el centro de atención, adoraba demostrar su superioridad. «Le he dicho a mi equipo que le daré 100 millones de pesos a quien logre abrirlo, 100 millones. Pero nadie ha podido. Es imposible». Un joven periodista que estaba grabando con su teléfono celular preguntó: «¿Y qué hay dentro, don Ricardo?». La sonrisa del millonario se amplió. «Ah, eso es lo interesante. Documentos. Documentos muy viejos de cuando fundé mi primera empresa. Digamos que son recuerdos sentimentales de mis inicios, de cuando aún tenía socios». La forma en que pronunció la palabra socios estaba cargada de un desprecio que hizo que varios de los presentes intercambiaran miradas incómodas. Pedrito sintió algo extraño en su pecho. No sabía por qué, pero algo en ese hombre le resultaba perturbador. Había conocido a personas ricas antes, turistas que le compraban chicles, ejecutivos que pasaban apresurados, pero nunca había visto a alguien que irradiara tanta arrogancia, tanta crueldad apenas contenida bajo una fachada de elegancia. «Disculpe, señor», dijo Pedrito con su voz infantil, clara pero tímida. El grupo se volteó a mirarlo, y varias personas rieron al ver al niño descalzo con su caja de chicles. Don Ricardo bajó la vista hacia él como quien mira un insecto molesto. «¿Qué quieres, niño? ¿Vender chicles? No me interesan». Pedrito sintió el calor subirle a las mejillas, pero no por vergüenza, sino por algo más profundo, un eco de las palabras de su padre. «Nunca bajes la cabeza ante nadie, hijo. No importa cuánto dinero tengan, tu dignidad vale más que todo su oro». Así que mantuvo la mirada firme y preguntó: «Si abro su caja fuerte, ¿me da un pan?». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, don Ricardo estalló en carcajadas. No era una risa alegre, sino cruel, diseñada para humillar. ¿Escucharon eso? Este niño descalzo, este vendedor de chicles, cree que puede abrir un cofre que especialistas suizos no pudieron tocar. Esto es oro puro. Las personas alrededor rieron con él, algunas incómodas, otras genuinamente divertidas por la audacia del niño. «¿Un pan?», continuó don Ricardo, limpiándose lágrimas imaginarias de risa. «Niño, ni siquiera sabes leer los números en ese cofre, ¿verdad? ¿Fuiste a la escuela alguna vez?». «Voy a la escuela primaria Benito Juárez», respondió Pedrito con voz firme. «Y sí sé leer números. Mi papá me enseñó». «Ah, ¿tu papá te enseñó?». La voz de don Ricardo goteaba sarcasmo. «¿Y qué hace tu papá? ¿También vende chicles descalzo?». Pedrito sintió las lágrimas amenazando con brotar, pero las contuvo. «Mi papá está muerto. Era ingeniero.
Trabajaba con cajas fuertes. Algo cambió imperceptiblemente en la expresión de don Ricardo, un pestañeo tan breve que nadie más lo notó, pero se recuperó rápidamente. Bueno, pues tu papá debería haberte enseñado a no molestar a tus superiores con fantasías ridículas. Se volteó para marcharse, pero Pedrito había encendido algo en él, un impulso sádico que no podía resistir. «Espera», dijo don Ricardo, volteándose con una sonrisa maliciosa. «¿Sabes qué? Esto será entretenido. Acepto tu desafío, niño. Te llevaré a mi oficina ahora mismo. Si logras abrir el cofre, no te daré un pan. Te daré los 100 millones de pesos que prometí. Pero cuando fracases, y lo harás, quiero que todos estos testigos vean lo que sucede cuando los niños pobres intentan jugar en la liga de los adultos». El periodista levantó su teléfono. «¿Puedo grabar esto, don Ricardo?» «Por supuesto. Quiero que esto quede documentado. Que el mundo vea». Don Ricardo se agachó para quedar a la altura de Pedrito, y su aliento olía a whisky caro y menta. «¿Estás seguro, niño? Porque cuando fracases frente a todas estas personas, frente a las cámaras, todos sabrán lo que realmente vales. Nada». Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen un comentario con su opinión. Su apoyo nos ayuda a traer más historias como esta, pero... Pedrito miró los ojos grises de don Ricardo. Había visto esos ojos antes, en algún lugar. No podía recordar dónde, pero algo en ellos le resultaba terriblemente familiar. Y en ese momento pensó en su padre, en aquellas tardes en el hospital cuando le enseñaba sobre patrones y secuencias, cuando le decía que algún día ese conocimiento sería importante. «Mi papá siempre decía que el conocimiento es el único tesoro que nadie puede robarte», dijo Pedrito en voz baja. «Acepto, señor». Don Ricardo se incorporó con una sonrisa triunfante. «Excelente. Carlos, trae el coche. Vamos a mi oficina. Y ustedes», señaló al grupo de unas 15 personas que se habían reunido, «están todos invitados a presenciar este espectáculo». 20 minutos después, Pedrito se encontraba en el piso 42 de la Torre Ejecutiva Villaseñor, en Paseo de la Reforma. La oficina de don Ricardo era obscenamente lujosa. El escritorio era de caoba italiana. Las sillas de cuero genuino y el piso de mármol reflejaba las luces del techo como un espejo. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Pedrito, con sus pies descalzos sobre aquel mármol frío, se sintió más pequeño que nunca. El cofre estaba en una esquina de la oficina sobre un pedestal de granito. Era una pieza impresionante, de aproximadamente 1 metro de altura, hecha de acero oscuro con incrustaciones de bronce. En su parte frontal tenía un panel con 4 discos giratorios, cada uno marcado con números del 0 al 9. La combinación requería 4 dígitos, lo que significaba 10.000 posibles combinaciones. Pedrito podía ver las marcas de intentos previos, rasguños alrededor del mecanismo donde obviamente habían tratado de forzarlo, quemaduras leves donde seguramente habían intentado cortar el metal. Las 15 personas que habían seguido desde el restaurante se distribuyeron por la oficina. El periodista joven había posicionado su teléfono en un trípode improvisado sobre el escritorio para capturar todo. Una mujer de negocios de unos 45 años, vestida con un traje sastre gris, miraba a Pedrito con una mezcla de lástima y curiosidad. Los empleados de don Ricardo, ambos con trajes oscuros, observaban con expresiones neutrales, pero ojos que traicionaban cierta compasión por el niño. Y don Ricardo se había sentado en su silla ejecutiva de cuero, con las manos entrelazadas sobre su estómago, sonriendo como un gato que está a punto de atrapar a un ratón. «Adelante, niño prodigio», dijo don Ricardo con voz melosa. «Muéstranos tu magia. Tienes 5 minutos. Y si no lo logras,
quiero que te disculpes públicamente por desperdiciar el tiempo de todos estos importantes profesionales. ¿Entendido? Pedrito se acercó al cofre con las piernas temblando ligeramente, no por miedo al fracaso, sino porque el hambre lo mareaba un poco. No había comido nada en casi 24 horas, excepto medio vaso de agua. Extendió sus pequeñas manos hacia los discos giratorios. El metal estaba frío al tacto. Cerró los ojos por un momento, y entonces la memoria lo golpeó como un rayo. Estaba en el Hospital General, en la habitación 304. Había sido hacía 1 año y medio, en abril. Su padre yacía en la cama, conectado a tubos y máquinas que pitaban suavemente. Su rostro, que una vez había sido lleno y bronceado, estaba demacrado y pálido. Pero sus ojos, esos mismos ojos oscuros que Pedrito había heredado, brillaban con intensidad mientras tomaba la pequeña mano de su hijo. «Pedrito, mi niño», había dicho su padre con voz débil, «necesito enseñarte algo muy importante. Ven, acércate». El niño de 8 años se había sentado en la orilla de la cama, sin entender por qué su padre parecía tan urgente, tan desesperado por transmitir algo. Las cajas fuertes antiguas, las que tienen discos de combinación como los que te he mostrado en los libros, tienen un secreto, continuó su padre, tosiendo ligeramente. La mayoría de la gente piensa que las combinaciones son completamente aleatorias, pero no es así. Los fabricantes de cofres tenían patrones, hijo, patrones basados en secuencias matemáticas que solo ellos conocían, como los números que me enseñaste, papá. Los de Fibonacci. Su padre había sonreído débilmente. Exacto, mi niño inteligente. Fibonacci, pero también otros. Mira, había sacado una pequeña libreta del cajón de la mesa de noche. Te voy a enseñar los patrones de los cofres Garrison. Son los más raros, los más difíciles. Solo un puñado de personas en el mundo saben descifrarlos. Yo aprendí porque trabajé para la compañía cuando empecé mi carrera antes de... Se detuvo, una sombra cruzando su rostro, antes de que todo cambiara. Durante la siguiente hora, mientras las máquinas pitaban y las enfermeras entraban y salían, Miguel Ángel le había enseñado a su hijo sobre patrones de secuencias, sobre cómo los dígitos en los cofres Garrison seguían una progresión matemática específica basada en la fecha de fabricación del cofre, sobre cómo el bronce en las incrustaciones indicaba la década de fabricación, sobre cómo el peso del disco al girarlo revelaba información sobre el mecanismo interno. «¿Por qué me enseñas esto, papá?», había preguntado Pedrito con lágrimas en los ojos, sintiendo que algo importante estaba terminando. «Porque algún día, hijo, esto te será útil. No sé cómo ni cuándo, pero lo será. Y quiero que recuerdes algo más importante que todos estos números». Su padre había apretado su mano con más fuerza. «El conocimiento es poder, Pedrito, pero la bondad es sabiduría. Hay personas en este mundo que usan el conocimiento para destruir a otros, para acumular riquezas, sin importar a quién lastiman. No seas como ellos. Usa lo que sabes para ayudar, para construir, para ser mejor que...». Se detuvo nuevamente, lágrimas brotando de sus ojos, «para ser mejor que las personas que me destruyeron». «¿Quién te destruyó, papá?». «No importa ya, hijo. Solo prométeme que nunca perderás tu bondad, que nunca dejarás que el dinero o el poder te conviertan en algo cruel. Prométemelo». «Te lo prometo, papá». Su padre había cerrado los ojos, una lágrima rodando por su mejilla. «Hay una foto en mi cartera, en el bolsillo de mi saco. Tómala, guárdala. Algún día entenderás por qué. Y recuerda, el patrón Garrison siempre empieza con el año de fabricación en código. El bronce en las esquinas te dice la década. Cuenta los remaches, multiplica por el número de incrustaciones y tendrás el primer dígito. Los demás siguen la secuencia Fibonacci modificada.
Cada número es la suma de los dos anteriores, pero restándole el número de discos. Es simple una vez que lo ves, hijo. Simple pero hermoso, como todas las cosas verdaderamente valiosas. Esa había sido una de las últimas conversaciones coherentes que Pedrito había tenido con su padre. 3 semanas después, Miguel Ángel Ramírez había cerrado los ojos por última vez, dejando a su hijo de 8 años con una lección sobre cofres antiguos que el niño no había entendido por qué era tan urgente aprender. Hasta ahora. Pedrito abrió los ojos, las lágrimas amenazando con derramarse. Estaba de vuelta en la oficina de don Ricardo, frente al cofre. Inhaló profundamente y comenzó a examinar el cofre como su padre le había enseñado. Primero, las incrustaciones de bronce. Contó. Había 8 incrustaciones decorativas en las esquinas, organizadas en un patrón específico. Luego miró los remaches que sostenían el panel frontal. 12 remaches. El cofre tenía 4 discos. El peso del metal, el estilo del diseño, todo le gritaba Garrison, fabricación década de 1980. «¿Qué estás haciendo, niño?», preguntó don Ricardo con impaciencia. «Admirando el cofre, tienes 4 minutos». Pedrito no respondió. Sus pequeños dedos comenzaron a girar los discos. Primero calculó el año base. Si era un Garrison de los 80 y había 8 incrustaciones de bronce con 12 remaches, el primer dígito sería... Hizo los cálculos mentalmente como su padre le había enseñado. 8 multiplicado por 12, dividido entre el número de discos 4, daba 24. Los cofres Garrison usaban módulo 10, así que 24 se convertía en 4. El primer dígito era 4. Giró el primer disco hasta el número 4. Hubo un clic suave. La mujer de negocios se enderezó. «¿Qué fue eso?» «Nada», dijo don Ricardo, pero su voz había perdido algo de confianza. «Continúa, niño. 3 minutos y medio». Ahora venía la secuencia Fibonacci modificada. Si el primer número era 4, el segundo en Fibonacci normal sería... Pero su padre había dicho que había que restar el número de discos. 4 menos 4 era 0. Giró el segundo disco a 0. Otro clic. Don Ricardo se puso de pie abruptamente. «¿Qué está pasando?». El periodista había acercado su teléfono, capturando cada momento. Pedrito estaba completamente concentrado ahora, sus dedos moviéndose con la seguridad de alguien que ha practicado esto 1000 veces en su mente. Tercer dígito. En Fibonacci modificado, sumaría el primer número y el segundo. Luego restaría los discos. 4 más 0 es 4, menos 4 es 0 de nuevo. Giró el tercer disco a 0. Clic. «Espera». La voz de don Ricardo había subido una octava. «Esto no es posible. Detente ahora mismo». «¿Por qué debería detenerse?», preguntó la mujer de negocios con los brazos cruzados. «Usted prometió 100 millones si alguien lo lograba. Déjelo intentar». «Esto es ridículo. Es un niño de la calle. No puede estar realmente...». Pero Pedrito ya estaba en el cuarto dígito, siguiendo el patrón 0 más 0 es 0, menos 4 sería. Pero en Fibonacci modificado de Garrison, cuando llegabas a números negativos, aplicabas módulo 10 en reversa. Así que sería 6. Giró el disco final a 6. Por un momento, nada sucedió. El silencio en la oficina era tan absoluto que se podía escuchar la respiración contenida de cada persona. Don Ricardo tenía el rostro rojo, las manos apretadas en puños. «¿Lo ves? Es solo un...». Y entonces el cofre emitió una serie de clics mecánicos, profundos y resonantes. El panel frontal se desplazó ligeramente hacia adelante. La puerta del cofre estaba desbloqueada. «Dios mío», susurró alguien. El periodista estaba grabando frenéticamente, moviéndose para capturar mejor ángulo. La mujer de negocios se había llevado una mano a la boca, los ojos muy abiertos.
Los empleados de don Ricardo se miraron entre sí con asombro, y don Ricardo Villaseñor Orozco, el hombre más arrogante de México, estaba completamente paralizado, su rostro transformado de rojo a un blanco espectral. Pedrito, con las manos temblando ahora por la adrenalina más que por el hambre, miró hacia don Ricardo. ¿Puedo abrirlo? Don Ricardo no respondió, no podía. Su mente estaba girando, tratando de comprender cómo un niño descalzo de 10 años había logrado en 5 minutos lo que especialistas internacionales no habían conseguido en 2 semanas. No era posible, no podía ser posible, a menos que... «¿Señor?», insistió Pedrito. «Abre el maldito cofre», murmuró don Ricardo, su voz apenas audible. Pedrito abrió la puerta. Dentro había una carpeta de cuero vieja, desgastada por el tiempo. La sacó cuidadosamente. Estaba a punto de entregársela a don Ricardo cuando algo cayó de entre las páginas de la carpeta. Una fotografía. Pedrito la recogió del piso de mármol. Era idéntica a la fotografía que él llevaba en su bolsillo. Exactamente idéntica. 2 hombres jóvenes sonriendo a la cámara. Su padre, Miguel Ángel Ramírez, y el otro hombre que ahora Pedrito reconocía con claridad absoluta, un don Ricardo Villaseñor, 25 años más joven, sin las arrugas de crueldad que ahora marcaban su rostro, con ojos que todavía tenían calidez. Las manos de Pedrito temblaron mientras sacaba su propia fotografía del bolsillo. Las colocó lado a lado sobre el escritorio de mármol. Eran la misma foto, la misma imagen, ambas desgastadas por años de ser atesoradas por manos que las habían amado. «Tu padre», comenzó don Ricardo, pero su voz se quebró. Pedrito lo miró directamente a los ojos. «Mi papá era Miguel Ángel Ramírez. ¿Lo recuerda, señor?». El silencio que siguió fue devastador. Don Ricardo se desplomó en su silla como si sus huesos se hubieran convertido en agua. Su rostro había perdido todo color. «Miguel», susurró. «Dios mío, Miguel». La mujer de negocios miró entre la fotografía y don Ricardo. ¿Conocía al padre de este niño? Don Ricardo rió, pero no fue una risa alegre. Fue el sonido de algo rompiéndose. ¿Conocerlo? Era mi socio, era mi mejor amigo. Fundamos esta empresa juntos. Esa foto fue tomada el día que firmamos nuestro primer contrato grande, el que nos convirtió en millonarios. Tomó la fotografía con manos temblorosas. Éramos como hermanos. «¿Y qué pasó?», preguntó el periodista grabando cada segundo. Don Ricardo cerró los ojos. «Yo pasé, mi ambición pasó. Miguel era brillante, el cerebro detrás de toda nuestra tecnología. Él diseñaba, yo vendía. Pero yo quería más, siempre más. Él se conformaba con lo suficiente, quería tiempo para su familia, para su hijo». Miró a Pedrito, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Para ti. Así que lo traicioné», continuó don Ricardo, su voz quebrándose. «Falsifiqué documentos, lo hice parecer que había robado dinero de la empresa, lo expuse públicamente, arruiné su reputación. Utilicé mis conexiones para asegurarme de que nunca encontrara trabajo nuevamente. Y me quedé con todo, con la empresa, con el dinero, con todo lo que habíamos construido juntos». La habitación estaba en completo silencio, excepto por los sollozos contenidos de don Ricardo. Uno de sus empleados, un hombre de unos 30 años, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Él intentó luchar. Don Ricardo continuó, incapaz de detenerse ahora, como si fuera una confesión que había estado guardando por años. Intentó probar su inocencia, pero yo tenía el poder, los abogados, las conexiones. Lo destruí sistemáticamente, y cuando ya no representaba una amenaza, simplemente lo olvidé. Seguí adelante con mi vida, construyendo mi imperio sobre los huesos de la amistad que traicioné. Pedrito escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Finalmente entendía por qué su padre había muerto tan quebrado, tan destruido.
No era solo la enfermedad, era esto, el peso de la traición, la injusticia, la impotencia. Mi papá murió hace 1 año y medio, dijo Pedrito con voz pequeña pero firme. De cáncer, no teníamos dinero para el tratamiento completo. Trabajaba limpiando calles para pagar la renta. Un hombre que había diseñado sistemas de seguridad para bancos internacionales estaba limpiando calles porque usted destruyó su nombre. Don Ricardo se cubrió el rostro con las manos, sollozando abiertamente ahora. Varios de los presentes estaban llorando también. La mujer de negocios se había acercado a Pedrito y había puesto una mano protectora en su hombro. ¿Y su madre?, preguntó ella gentilmente. Se fue, respondió Pedrito. Después de que mi papá murió, ella no pudo soportarlo. Una noche simplemente desapareció. Mi abuela dice que probablemente no podía vivir con el dolor. Don Ricardo levantó la vista abruptamente. ¿Tu madre, María? ¿María Fernández? Pedrito asintió. Sí, señor. Dios mío. Don Ricardo se puso de pie tambaleándose. Yo sé dónde está. Yo he sabido dónde está por meses. La habitación entera pareció inclinarse. ¿Qué?, susurró Pedrito. Ella no se fue porque sí, dijo don Ricardo, las palabras saliendo a borbotones. Tuvo un colapso nervioso. La encontraron vagando por Coyoacán hace 7 meses, sin recordar quién era. Está en un hospital psiquiátrico privado en Tlalpan. Se detuvo, avergonzado. Yo pago por su tratamiento. Lo he estado haciendo en secreto. Es lo único decente que he hecho, y ni siquiera ha sido lo suficiente para expiar. Pedrito sintió que el mundo giraba. ¿Mi mamá está viva? Sí. Don Ricardo se acercó, cayendo de rodillas frente al niño. Está viva, y está mejorando. Los doctores dicen que está empezando a recuperar algunos recuerdos. Yo contraté a investigadores privados cuando apareció porque, Dios mío, necesitaba saber si Miguel tenía familia. Se detuvo, incapaz de continuar. ¿Por qué?, preguntó Pedrito. Si usted lo odiaba tanto, ¿por qué le importaba? Porque nunca lo odié, sollozó don Ricardo, porque lo traicioné siendo el mejor amigo que jamás tuve, porque cada día desde entonces he estado solo, absolutamente solo. Mi esposa me dejó hace 3 años, mis hijos no me hablan. Tengo todo este dinero, todo este poder, y estoy más vacío que cuando no tenía nada. Y cada noche, cada maldita noche, veo el rostro de Miguel en mis pesadillas. Veo el día que lo confronté con los documentos falsos, la manera en que me miró, la traición en sus ojos. Y esa mirada me ha perseguido por 18 años. Pedrito sacó algo más de su bolsillo, un papel doblado, amarillento. Mi papá me dio algo antes de morir, dijo con voz temblorosa. Me hizo prometer que si algún día me encontraba con usted se lo diera. Don Ricardo tomó el papel con manos que no podían dejar de temblar. Lo desdobló. Era una carta, escrita con la letra débil de un hombre moribundo. Ricardo, si estás leyendo esto, significa que mi hijo te encontró. No sé cómo ni por qué, pero el universo tiene formas de cerrar círculos. Quiero que sepas que te perdono. Sé que probablemente no crees merecer el perdón, pero yo lo aprendí. Guardar rencor solo me lastimaba a mí. No a ti, a mí. ¿Sabes qué es lo más triste, hermano? Que habría dado todo por ti. Cada peso, cada diseño, cada éxito. Lo habría dado todo si me lo hubieras pedido. Pero preferiste robarlo, y al hacerlo, no robaste mi empresa. Robaste nuestra amistad. Y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Le he enseñado a mi hijo todo lo que sé sobre seguridad, sobre cofres, sobre números. No sé por qué exactamente, solo sé que era importante. Quizás algún día ese conocimiento lo lleve hacia ti. Si lo hace, espero que lo trates mejor de lo que me trataste a mí. Cuídalo si puedes, y si no puedes, al menos no lo lastimes como me lastimaste.
Él es todo lo bueno que había en mí, sin nada de lo débil. Te perdono, Ricardo, no porque lo merezcas, sino porque mi hijo necesita aprender que el perdón libera, y necesito morir libre. Tu hermano que fuiste, Miguel. Don Ricardo leyó la carta 3 veces, las lágrimas cayendo sobre el papel y borrando algunas de las palabras. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro roto. No lo merezco, no merezco su perdón, no merezco estar frente a ti. Pedrito miró a este hombre destruido, este millonario poderoso ahora de rodillas, llorando como un niño, y pensó en su padre, pensó en las noches en el hospital cuando le enseñaba sobre números y patrones. Pensó en las palabras que siempre repetía: la bondad es sabiduría, hijo. La crueldad nace del dolor, pero la compasión puede sanar ambos. Mi papá era más pobre que yo cuando murió, dijo Pedrito con voz clara. Pero me dijo que el verdadero valor de una persona no está en su billetera, sino en cómo trata a los demás. Me dijo que las personas que lastiman a otros están lastimándose a sí mismas. Mirándolo a usted, señor, creo que tenía razón. Don Ricardo sollozó más fuerte. También me dijo, continuó Pedrito, que nunca es demasiado tarde para cambiar, que cada día es una oportunidad para ser mejor que ayer. ¿Usted cree que eso es verdad, don Ricardo? El millonario levantó la vista hacia el niño descalzo, que había abierto mucho más que un cofre. No lo sé, he sido cruel por tanto tiempo. He lastimado a tanta gente. Entonces empiece a cambiar ahora, dijo Pedrito con una sabiduría que no correspondía a sus 10 años. Mi papá ya lo perdonó, yo también lo perdono, pero usted tiene que perdonarse a sí mismo, y luego tiene que hacer algo con ese perdón. La mujer de negocios se limpió las lágrimas. El periodista seguía grabando, pero ahora sus manos temblaban. Uno de los empleados de don Ricardo se había arrodillado también, abrumado por la emoción. El dinero, murmuró don Ricardo. Te debo 100 millones. No quiero su dinero, dijo Pedrito. Solo quiero que me lleve a ver a mi mamá. Y quiero ese pan que le pedí, porque tengo mucha hambre, señor. Algo se rompió completamente en don Ricardo en ese momento. Este niño, que tenía todo el derecho del mundo de odiarlo, de tomar el dinero y dejarlo sufrir, solo quería ver a su madre y comer un pan. La simplicidad pura de esa petición, la ausencia total de venganza o malicia, fue más devastadora que cualquier castigo. Te llevaré a ver a tu mamá, prometió don Ricardo, su voz firme ahora a pesar de las lágrimas. Hoy, ahora mismo, y no solo eso. Se puso de pie, mirando a las personas reunidas en su oficina. Todos ustedes son testigos. Este niño me ha enseñado en 5 minutos lo que no aprendí en 60 años. A partir de hoy, todo cambia. Se volteó hacia sus empleados. Carlos, quiero que contactes a nuestro departamento legal. Vamos a establecer un fondo fiduciario de 500 millones de pesos. La mitad será para Pedrito y su familia, administrada hasta que cumpla 21 años. La otra mitad será para crear un programa de becas en nombre de Miguel Ángel Ramírez, para niños en situación de pobreza que demuestren excelencia académica. Pero señor, comenzó Carlos. No es negociable, interrumpió don Ricardo. Y hay más. Quiero que contactes a todos los medios importantes. Voy a dar una conferencia de prensa esta semana. Voy a confesar públicamente lo que hice. Voy a restaurar el nombre de Miguel. No puedo devolverle la vida, pero puedo devolverle su legado. La mujer de negocios habló. Don Ricardo, ¿está seguro? Esto podría destruir su reputación. Mi reputación está construida sobre traición y crueldad, respondió don Ricardo. Es hora de destruirla y construir algo real. Miró a Pedrito. Tú preguntaste si creo que nunca es tarde para cambiar. No lo sé, hijo, pero voy a intentarlo. Y voy a empezar llevándote con tu mamá. 3 horas después, Pedrito estaba en el Hospital Mente Sana en Tlalpan.
un establecimiento privado con jardines hermosos y habitaciones que parecían de hotel. Don Ricardo lo había acompañado personalmente, junto con la abuela Rosa, quien había sido recogida de su trabajo limpiando casas. La anciana había llorado durante todo el trayecto, sin poder creer que su hija estuviera viva. Una doctora los guió por pasillos tranquilos hasta una habitación en el segundo piso. «Ella ha progresado muchísimo», explicó la doctora. «El trauma que sufrió fue severo, pero con el tratamiento adecuado está recuperando sus recuerdos gradualmente. Hoy, de hecho, mencionó a su hijo por primera vez. Dijo su nombre, Pedrito». Pedrito sintió que su corazón iba a explotar. Don Ricardo puso una mano en su hombro. «Respira, hijo, respira». La doctora abrió la puerta. «María, hay alguien que quiere verte». La mujer sentada junto a la ventana se volteó. Tenía 35 años, pero parecía más joven ahora que el dolor había comenzado a sanar. Su cabello negro estaba limpio y peinado, su rostro tranquilo. Cuando sus ojos se posaron en Pedrito, se quedó completamente inmóvil. «¿Pedrito?», susurró. El niño corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, sus pies descalzos golpeando el piso limpio del hospital, y se arrojó a los brazos de su madre. María lo atrapó, y ambos cayeron al piso, aferrándose el uno al otro, sollozando. «¡Mi bebé!», lloraba María. «¡Mi bebé! Lo siento tanto, lo siento tanto». «Mamá», era todo lo que Pedrito podía decir. «Mamá, mamá, mamá». Doña Rosa se unió a ellos, los tres formando un círculo de abrazo en el piso, años de dolor derramándose en lágrimas de reencuentro. Don Ricardo observaba desde la puerta, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. La doctora le ofreció un pañuelo. «Hermosa reunión, ¿verdad?». «Es más que eso», dijo don Ricardo. «Es redención. No la mía, todavía no la merezco, pero la de ellos». Cuando finalmente pudieron separarse, cuando las lágrimas se habían secado lo suficiente para hablar, María miró por primera vez a don Ricardo. Su rostro se endureció. «Tú, yo», confirmó don Ricardo, y para sorpresa de todos, se arrodilló. «María, no hay palabras que puedan expresar mi vergüenza, no hay disculpas suficientes. Tu esposo era el mejor hombre que conocí y yo lo destruí. Los destruí a ustedes. He pagado por tu tratamiento, pero no porque eso compense algo. Lo hice porque es lo mínimo que podía hacer». Y ahora miró a Pedrito. «Tu hijo me ha enseñado algo que había olvidado cómo hacer: ser humano». María miró a su hijo, luego de vuelta a don Ricardo. «Mi Miguel me habló de ti antes de morir. Dijo que te había perdonado, que esperaba que algún día encontraras paz. Su voz se quebró. No sé si puedo perdonarte todavía. Me quitaste a mi esposo años con mi hijo». «No espero tu perdón», dijo don Ricardo. «Solo espero que me permitas pasar el resto de mi vida intentando compensar aunque sea una fracción del daño que causé». Pedrito tomó la mano de su madre. «Papá decía que el rencor es como veneno, que lastima más a quien lo guarda». «Don Ricardo va a cambiar, mamá, yo lo sé». María miró a su hijo, a este niño que había sobrevivido tanto, que había mantenido su bondad a pesar de todo. «Si tú puedes perdonarlo, supongo que yo también debo intentarlo, pero...». Miró fijamente a don Ricardo. «Las acciones hablan más que las palabras». «Lo sé», prometió don Ricardo, «y mis acciones hablarán, empezando ahora». Durante las siguientes 6 semanas, don Ricardo cumplió cada promesa. La conferencia de prensa fue noticia nacional. El millonario confesó públicamente su traición, restauró el nombre de Miguel Ángel Ramírez y anunció la creación de la Fundación Miguel Ángel Ramírez, con un capital inicial de 1.000 millones de pesos, dedicados a educación para niños en pobreza. La mitad de su fortuna personal fue puesta en el fondo.
Documentos internos de la empresa, incluyendo diseños y patentes originales, fueron revisados y se acreditó públicamente a Miguel como el verdadero genio detrás de las innovaciones que habían hecho rica a la empresa. El video del niño descalzo abriendo el cofre se volvió viral a nivel internacional, vista por más de 100 millones de personas. Pero no fue la apertura del cofre lo que conmovió al mundo, fue lo que vino después, el perdón, la transformación, la prueba de que incluso los corazones más endurecidos pueden ablandarse. Pedrito, su madre y su abuela se mudaron a un departamento cómodo que don Ricardo les ayudó a conseguir, aunque no lujoso, porque Pedrito había insistido: «No queremos ser ricos, don Ricardo. Solo queremos estar bien». María continuó su tratamiento como paciente externa, mejorando cada día. Doña Rosa finalmente pudo dejar de limpiar casas ajenas, aunque insistió en mantener un pequeño jardín en su nuevo departamento porque, en sus palabras, las manos necesitan trabajar para que el corazón esté contento. Pedrito regresó a la escuela, esta vez con zapatos, con útiles, con una beca completa, pero seguía siendo el mismo niño humilde, ahora ayudando a otros estudiantes que luchaban con matemáticas, compartiendo su almuerzo con quien lo necesitara. ¿Y don Ricardo? Don Ricardo cambió. No fue instantáneo ni fácil. Hubo días en que la crueldad vieja intentaba regresar, momentos en que su ego herido quería resurgir. Pero cada vez que sentía esa oscuridad acercándose, pensaba en un niño descalzo preguntando si podía ganar un pan. En ojos puros que veían más allá de la riqueza y la arrogancia hacia el ser humano herido debajo. 6 meses después de aquel día que cambió todo, en una tarde de abril, Pedrito y don Ricardo visitaron el Panteón Jardín, donde descansaban los restos de Miguel Ángel Ramírez. Don Ricardo había pagado por una lápida nueva, hermosa, que rezaba: «Miguel Ángel Ramírez, ingeniero brillante, padre amoroso, amigo leal, el verdadero arquitecto de sueños». Ambos colocaron flores frescas. Don Ricardo se arrodilló, poniendo una mano sobre la lápida. «Hermano», dijo con voz quebrada, «no puedo deshacer lo que hice. No puedo devolverte los años que te robé. Pero te juro que tu hijo nunca tendrá que vender chicles descalzo otra vez. Te juro que tu nombre será recordado con honor, y te juro que pasaré cada día que me quede intentando ser el hombre que tú siempre fuiste». Pedrito tomó la mano de don Ricardo. El millonario miró al niño sorprendido. «¿Por qué haces eso?» «Porque mi papá ya lo perdonó, don Ricardo. Y yo también. Y creo que es hora de que usted se perdone a sí mismo». Don Ricardo abrazó al niño, llorando en su pequeño hombro. «No sé cómo agradecerte por salvarme. Yo no lo salvé», dijo Pedrito con la sabiduría que siempre había estado allí, plantada por un padre amoroso que sabía que su legado más importante no era el conocimiento sobre cofres, sino sobre el corazón humano. «Usted se salvó a sí mismo cuando decidió cambiar. Yo solo abrí una puerta. Usted eligió cruzarla». Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, en ese cementerio tranquilo, 2 figuras se quedaron junto a una tumba. Un niño de 11 años con zapatos nuevos, pero el mismo corazón puro. Y un hombre de 59 años que había perdido todo lo importante solo para descubrir, gracias a ese niño, que nunca es demasiado tarde para encontrarlo de nuevo. No era solo la historia de un cofre que se abrió, era la historia de un corazón que se abrió también. Y en ese corazón sanado, en esa transformación genuina, en ese perdón imposible hecho posible, vivía la verdadera herencia que Miguel Ángel Ramírez había dejado, la prueba de que el amor, la bondad y la sabiduría valen más que todo el oro del mundo. A veces, la sabiduría más grande viene de los corazones más pequeños. Pedrito no solo abrió un cofre ese día,
Abrió el corazón cerrado de un hombre que había olvidado cómo ser humano. Y en el proceso demostró que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias, y que el legado más importante que podemos dejar no es dinero, sino amor, bondad y sabiduría. El padre de Pedrito había muerto pobre en dinero, pero rico en todo lo que realmente importa. Y ese legado salvó no una vida, sino tres: la de un niño que nunca perdió su luz, la de una madre que encontró su camino de vuelta, y la de un hombre que finalmente aprendió que la verdadera riqueza se mide en perdón, redención y segundas oportunidades.